Estamos con la doctora Greta Pena. La verdad que es un lujo tenerla porque estaba mirando todo lo que hizo. Ella es abogada, periodista y activista por los derechos humanos, con experiencia en la administración pública y en la sociedad civil. Es fundadora de la Asociación 100% Diversidad y Derechos y ha ocupado cargos en organismos como el INADI, donde fue titular en el 2023, y la subsecretaria de Políticas de Diversidad. Y también fuiste subdirectora ejecutiva de ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, y actualmente integra la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación. O sea que si alguien sabe de todos los temas que vamos a hablar ahora, es ella. Es Greta. Así que, hola Greta, ¿cómo andás? Bienvenida, Greta. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Qué alegría, qué alegría. La idea de invitarte y charlar un poco es hablar los temas de actualidad. Me gustaría empezar por qué pasó el otro día con la marcha del Ni Una Menos del jueves pasado. Bueno, primero que fue una marcha histórica porque se cumplieron 10 años de ese grito, en verdad, que claro. Fue Ni Una Menos, con aquel femicidio de Chiara en 2015, entonces era una fecha muy especial, un movimiento horizontal que ocupa las calles y que esta vez también tuvo una particularidad, porque en vez de hacerse el 3 de junio, que es en la fecha, se decidió hacerlo al día siguiente para acompañar la marcha de las y los jubilados en solidaridad, porque un poquito el Ni Una Menos y el movimiento feminista en general tiene que ver con la unión sectorial, tiene que ver con la transversalización de las luchas y no solo una cuestión que tenga que ver como lo primigenio, que es la violencia basada en el género, ¿no? Sino la pelea contra el ajuste económico, en este caso también la solidaridad con las personas de la tercera edad, también contra la implementación de las políticas públicas actuales, que el movimiento entiende que en mayoría afecta a las mujeres y a las niñeces y a todos los grupos vulnerados, y en fin, creo que esas fueron las dos características, y el ocupar la calle, ¿no?, como una forma ética también de resistencia y pacífica. Yo no puedo creer, y te pregunto cómo lo ven ustedes, esto de que con toda la información, la estadística, se siga negando la realidad, ¿no? Porque cuando antes no había estadística, hace muchos años, entonces era un rum, bueno, pasa esto, creemos que sucede esto en la sociedad, pero desde que se implementaron sistemas de estadística, los sistemas judiciales, Oficina de la Mujer en la Corte, en el gobierno, en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y hay gente que sigue negando que exista este problema. ¿Por qué pasa eso? Porque es el mecanismo que ahora se conoce como la fake news. Yo te puedo decir algo que palpablemente que la Tierra es plana, o puedo decirte cualquier otra cosa, y va a haber gente que aún con todas las evidencias va a decir que no. Estás hablando de la subjetividad humana y cómo algunos sistemas económicos, políticos, interpelan nuestras subjetividades y nos afectan básicamente lo que para mí es nuestra capacidad de pensar. No de pensar universitariamente o de magíster. Te estoy hablando ese ejercicio que nosotros tenemos reflexivo, que quizás generacionalmente tenemos de poner la cabeza a funcionar, de reflexionar, porque vos lo que me estás hablando es de información. Y una cosa es la información y otra cosa es saber y reflexionar sobre ella. Hoy en día tenemos una cantidad de información tremenda, ¿no? Cuando yo era adolescente no existía internet, ahora yo pongo cualquier cosa y la puedo ubicar. Claro. En vos me podés decir, bueno, Greta, pero vos no tenías información, ¿cómo hacías? Y la verdad que hacía igual o mejor que ahora. El problema no es la cantidad de información o los datos, es cómo los lees. Claro. Y si vos tenés algo que te machaca y que te está actuando sobre los prejuicios permanentemente, un sistema que está preparado con eso, con la velocidad de las redes sociales también y demás, se instala esto que vos decís, ¿cómo puede ser? Ahora, lamentablemente, el cómo puede ser que se siga pensando eso está basado en la crueldad y en la falta de reconocimiento de la dignidad humana, porque fíjate que vos, casualidad, todo esto que vos decís cómo puede ser, en este caso serían las mujeres o los cuerpos feminizados, pero te puedo hablar como la compañera de las personas con discapacidad. Claro. Bueno, por supuesto las personas en situación de pobreza, las personas LGBTI,
las personas migrantes, Claro. y así podemos continuar, y es la validación de todo eso. Y además se hace con una parodia. En verdad también en mi época se llamaba fascismo, que también lamentablemente tenemos muchos hechos o ejemplos en la historia, ¿no? Sí, claro. Muchísimos. El Holocausto, el apartheid. Sí. Bueno, una de las políticas principales de este gobierno, no solo de este gobierno, es mundial, ¿no? Porque ni siquiera es original en esto, es lo que llamamos el negacionismo, ¿no? El negacionismo de la última dictadura militar, el negacionismo de la violencia hacia las mujeres, o que vivimos en un sistema desigual. Bueno, la negación de la Shoah o el Holocausto, y así podríamos continuar con todos los negacionismos. Creo que en un momento de vulnerabilidad social, en una falta de referencia, y también basada en muchísimos errores que han cometido los gobiernos, si querés se llamen progresistas o nacionales y populares, que hay que decirlo, entran en esa grieta, en esa crítica, y han logrado vaciar de contenido lo que eran consignas de lucha y ampliación de derechos. Y no solo lo vacían de contenido, sino que se los apropian y los resignifican. Claro, Y lo ridiculizan. total. ¿No vieron muchas veces cómo se ridiculizan? Las mujeres salimos a la calle, se ridiculiza. Las personas LGBTI salimos a la calle, se ridiculiza. Y se opera sobre los prejuicios que tenemos todos y todas, ¿eh? No es que alguno no tiene prejuicios, todos fuimos criados en esta cultura. Sí. Claro, con los mandatos sociales. Y alguno te cala. Es una nueva forma de fascismo, más modernizada, más... porque, a ver, vos fuiste muy clara, y yo lo veo y lo transité el otro día cuando vi la marcha donde estaban las mujeres, la gente con discapacidad, los jubilados, o sea, toda la población más vulnerable unida contra un gobierno que claramente tiene... apuntó contra ellos. Entonces vos cuando hablas del negacionismo y de esto que comentás muy bien, ¿cómo crees que la sociedad, o por qué la sociedad hoy, no te digo que está a favor, pero por lo menos no se queja de que de alguna manera vaya contra este sector? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se rompió? Primero, sí, hay algunos tintes un poco diferentes. Uno de ellos es la parodia sobre sí mismos. La parodia sobre algunas cuestiones fascistas que se ponen hasta en risa o las extremizan, claro. ¿Sí? Van corriendo la vara hasta ver hasta dónde los dejamos llevar. Esa parodia que hacen sobre sí mismos, lo que hacen es también pensar, como también antes de votar o ahora, bueno, no va a llegar a hacer eso. Lo dice, pero no lo va a hacer. Claro, ¿no? como lo de vender los órganos. Como que sí, pero no importa, no lo es un va ejemplo. A hacer. Claro. Vos te ponés muy literal. Claro. ¿Cómo que no lo? Pero si lo está diciendo. Esa parodia y esa exacerbación, porque antes algunos tipos de fascismo o de derecha ocultaban. Claro, no, pero no se oculta. El discurso, ¿no? Era distinto. Es verdad, eso, por eso te digo. Pero ahora es al revés. Es también la cuestión del reality show, que también nos empatizamos con los personajes más malvados o distintos, porque también hay una especie de autenticidad que la gente busca. Pero esa cuestión de esa parodia sobre sí misma es una cuestión muy característica y distintiva. Fíjate vos que utilizan algunos símbolos del fascismo, como por ahí los logos o alguna vestimenta o alguna palabra, por ejemplo, como decir comunista o socialista, o qué sé yo, a cualquier movimiento, ¿no? Sí. Y eso, bueno, se va repitiendo, los discursos de odio se van repitiendo, y van, y la verdad es que también como sociedad
está bien, puede ser repetitivo, pero lo tengo que decir, acabamos de pasar por una pandemia tremenda, donde cada uno de nosotros tuvo que, lo digo simbólicamente, ¿no? Cuidarse sola, ¿no? Estabas en tu casa, bueno, estabas con tu familia o qué sé yo. Aislarnos. Sí, no sé si les cuesta a ustedes o quienes están escuchando o viendo, que te cuesta juntarte con lo social, te cuesta reunirte. Sí. Claro. Si integrás un grupo, bueno, nos tenemos que reunir, estamos todos más retraídos, tenemos como una especie de malestar que no sabemos bien qué es. Claro. Porque Claro. por ahí nos va mal, pero por ahí concretamente no nos va tan mal en alguna cosa. Sí. Y bueno, y allí se cuela lo que yo claramente entiendo como crueldad, ¿no? ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Cómo podemos no solo resistir, sino marcar agenda, ir a la ofensiva, ¿no? Sí. No siempre quejarnos. No, por supuesto. Estamos en un mundo totalmente individualista, claramente, muy interconectado con las redes sociales, las nuevas generaciones. Es como, o sea, es otra forma de organizarse de alguna manera. Sí. Antes incluso la política se veía de otra manera, la sociedad, la gente que trabajaba en fábricas, eso se perdió, y realmente también se perdieron otros valores en el medio. Yo no sé cómo vamos a hacer para volver nuevamente a una normalidad, por así decirlo, de que no sea un River Boca. La normalidad es la nueva. Por eso No hay otra. La normalidad Sí. anterior es A otra mí, normalidad, hoy es otra normalidad. Pero yo te quería preguntar una cosa, ¿qué hace Totalmente. la justicia, ¿no? O el Ministerio Público? ¿Cómo ves vos la acción de la justicia para tratar de...? Porque la justicia tiene que poner como un límite a todas estas cosas. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Por qué no hace nada? O por lo menos yo veo que no hace nada, que no avanza, que no dice, bueno, mire, para, hasta ahí, señora, hasta acá puede, hasta acá no. Es algo que deberíamos exigirle al Poder Judicial o a la justicia como entidad. Primero, a la justicia le pasa lo mismo que estamos describiendo acá para otros sectores. Yo lo que veo es una precariedad institucional tremenda. La designación de los jueces de la Corte Suprema, sea quien sea, no estoy... un consejo de la magistratura también paralizado y al compás del poder, también más allá de quién lo encarne o no, estoy hablando institucionalmente, un Ministerio Público Fiscal de la Nación intervenido hacia Añares. No es la justicia, pero también tendría que decir que el defensor del pueblo de la Nación, una figura muy importante que está en nuestra Constitución, nunca se No logró está designado. designar. Entonces, ¿qué quiero figurar con esto? Que esta precariedad institucional, de estar, vamos a decirlo con palabras, flojito de papeles, hace Sí, obvio. que afecte el funcionamiento primero básico, que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. Claro. Si esto está afectado, mal que mal, la justicia, que debería justamente poner la vara para que todos y todas seamos iguales, porque por lo menos yo entiendo que el sistema es desigual, entonces tiene que venir alguien, un tercero, o sea, el Estado, en este caso la justicia, a equiparar, no solo no lo está haciendo, sino que no está pudiendo con fuerza o con decisión o demás enfrentar estas medidas, por ejemplo, Claro. hoy, que hace el Poder Ejecutivo, que son claramente inconstitucionales, también dictadas con decretos que no son válidos, muy a lo Donald Trump también, ¿no? Tremendo. Que pone, después cae, pero en el medio va calando. Y todo sigue vigente. Aunque sea inconstitucional, no lo declaran inconstitucional, el Congreso nos expide, todo sigue. Todo sigue. La sociedad Siga, civil siga. que vive presentando amparos Mal. o acciones colectivas contra tal o tal cuestión, porque podemos decir muchísimas, que muchas veces se gana, pero también la sociedad civil, en la que yo también milito y activo, no tenemos recursos suficientes, Sí, claro. bueno, no tenemos recursos, punto. Claro. Todos, por supuesto, somos activistas, militantes, voluntarias, pero nuestro tiempo es limitado, entonces nos tienen con esto. Sí, claro. Y con
con una cuestión que también afecta emocionalmente, ¿no? Este cambio afectó emocionalmente. 17:06. 13 grados. 13 grados, ¿ves? Yo te digo, yo tengo frío. Hacía frío hoy, ¿eh? Yo tengo frío. Pero acá hay gente alrededor del estudio que está musculosa, que está tranquila. Son jóvenes. Yo digo, pero Peter está musculosa porque es joven. Yo tengo un suéter, o sea. Yo tengo remerita. No, bueno, por eso te digo, vos también, ojo, está todo el mundo bien y yo no estoy. Bueno, seguimos acá en este bloque con la doctora Greta Pena. Tuvimos mucha charla mientras que estaba la tanda y el tema de música de Avanti Morocha, de los Caballeros de la Quema, temazo. Temazo se lo vamos a dedicar a Angie Lobo. Se lo podemos dedicar a Angie, que es su cumpleaños. Mandémosle un saludo, me dijo que está escuchando. ¿Vendrá o no vendrá? Ay, un aplauso, No sabemos. un aplauso y hagamos fuerza para que venga y nos traiga una torta. No, ella va a traer la torta. Bueno, no, tenemos que es dar la verdad, torta. pero no importa, pero compartimos. Igual ella no cumple más, me parece, ya está. No importa. Está ahí. Bueno, me dijo ella que ella no cumple. Que no. Bueno. Sigamos con la cosa seria, ¿no? Seguimos. Si no, parece. Seguimos con sí, pero le ponemos onda a la abogacía. Greta, ¿qué opinión tenés de este ataque ¿no? al tema de la discapacidad? Porque, o al tema de los médicos del Garrahan. Porque el Garrahan, por ejemplo, no es un hospital cualquiera. Ese es el hospital que se dedica a cosas que nadie más se dedica. Todo lo demás problemas, hay cientos de sanatorios, clínicas para chicos donde uno lleva a sus hijos habitualmente, pero cuando todos esos lugares no tienen una solución al problema y no le encuentran la vuelta, dicen, che, anda al Garrahan, esto es complejo, y van y atacan eso, o atacan la discapacidad, donde la gente con discapacidad no eligió ser discapacitada, no es que dijo, bueno, yo elijo. No, es horrible lo que y está que el pasando. Estado no se excluya de eso, abandone a esa gente o le diga la bestialidad que dijo ese señor. Bueno, yo no tengo la culpa, yo pago el peaje porque es bueno, muy feo. Es un peaje Inhumano, ¿no? la además la respuesta. cantidad de plata que implica no existe en términos de la plata que tiene el Estado Exactamente, argentino, ¿no? es mentira. Te iba a decir que uno de los argumentos para eso y para otras cosas es no hay plata, ¿no? Como Sí, que sí, se instaló esa frase que vamos a desmantelar y la casta y convirtieron los derechos a como si fueran privilegios, lo que vos nombrás del peaje, que es una cuestión. No es un derecho, ¿no? Tiene que ver con que si vivimos en una sociedad, tratamos entre todos, de que las personas más desventajadas, ¿sí?, puedan tener los mismos derechos que las que no. Por lo menos para mí, como abogada, como militante, es lo que se llama dignidad y es para lo que... Y eso es lo que fortalece la democracia, todo el otro la destruye. Entonces van por eso. Mira, han vuelto a una política lombrosiana biologicista. La discapacidad ellos la entienden como si fuera una falla o una falta de la persona, tenga o no responsabilidad. Cuando nosotros, o por lo menos yo la entiendo desde una cuestión social. Es una condición igual que cualquier otra. Correcto. Y justamente la discapacidad es discapacidad en tanto y en cuanto no podamos nosotros acomodar el entorno para que no lo sea. Tal cual. Si nosotros hoy tuviéramos la accesibilidad, que no es solo física, la gente piensa la rampa, ¿no? Pero no es solo. Es visual, es cognitiva, tiene que ver con el entendimiento, con un montón de cuestiones y que no salen dinero la gran mayoría de ellas. Claro, sí, total. No tendríamos ese tema. Y ataca porque si ataca eso, ¿qué más le queda? ¿No? Le ha sacado a las niñeces con discapacidad los sustentos económicos. Argentina es de avanzada en el mundo. Nosotros tenemos la cobertura del 100% para las personas con discapacidad. Están las inclusiones en el plan médico obligatorio. Pero es la ley de sálvese quien pueda. Como si todos saliéramos desde el mismo punto de partida con las mismas condiciones. Y bueno, salimos desde acá, corran. Claro, clarísimo. ¿No? ¿A vos quién te parece? ¿Quién va a llegar primero? Sí, ¿Quién va a llegar después? ¿Quién se va a quedar en el medio? Y demás. Y lo que vos dijiste de la dignidad, los seres humanos somos todos iguales por el solo hecho de ser seres humanos y tenemos una dignidad humana y a la que el Estado y la ley y los derechos tienen que amparar más allá de
la particularidad de cada uno, de la forma, en el lugar donde nacemos, de cómo nacemos, de con quién vivimos, de las circunstancias de nuestra vida, de las cosas que nos faltan o de las cosas que tenemos de más, ¿no? Y bueno, eso es el estado social, que es lo que se pone en juicio y parece que se está atacando. Y lo que vos dijiste me gustó mucho, esto de que cuando atacan la dignidad, atacan uno de los valores de la democracia, y con lo cual en el fondo está en transformar esta democracia en una autocracia, ¿no? Bueno, hablando de eso, a todas las personas que vienen a nuestro programa siempre le hacemos una pregunta, que es: ¿cuál es para vos hoy el principal problema que tiene la abogacía y la justicia en la Argentina? Bueno, para mí es la falta de institucionalidad clara, que hace que las reglas del juego no estén claras y que afecta la legitimidad de quienes deben impartir el poder, digamos, dentro de las máximas autoridades judiciales. Eso afecta la independencia de la justicia y nos hace descreer a quienes ejercemos la abogacía y la población en general de la eficacia. Porque si una justicia no llega, y si llega tarde, o llega y llega injusta, mal que mal, ese espacio, ese poder judicial se va a poder levantar. Y como estoy hablando del Ni Una Menos, también quiero agregar la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género, ¿sí? Que tiene que ver con esto de aplicar, porque las leyes están. Y las leyes son, como dicen, lo que interpretan las juezas y los jueces. Las cuestiones se pueden interpretar para un lado y para el otro. Necesitamos esa valentía, necesitamos que se ejerza ahora más que nunca, y también quiero resaltar, más que problema, rescatar a la cantidad de abogados, abogadas que por ahí de manera silenciosa, y las asociaciones también y demás, sí ponen ese granito de arena para modificar esta cuestión, porque seguimos, acá tenemos, y estos son ciclos. En la calle, en un estudio jurídico, en los tribunales, estamos en todas partes, acá estamos, vamos a seguir estando, y vamos a tratar de dejarle un país mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Bueno, espectacular. Impecable. Gracias, Greta, por venir ustedes, y por participar de Espacio Abierto.